Bienvenidos de nuevo en esta serie de Fundamentos. Seguiremos hablando del Espíritu Santo. En este video vamos a seguir hablando del tema de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a hablar de algunas señales falsas que en el día de hoy buscamos cuando somos llenos del Espíritu Santo, pero también vamos a hablar de qué nos dice la Biblia, de algunas señales externas que ocurren en nuestra vida por lo que pasa en el interior cuando somos llenos del Espíritu Santo. Vamos a comenzar esta lección por leer el pasaje en Efesios, el capítulo 5. Pablo le está escribiendo a estos creyentes en la iglesia de Éfeso. Son el versículo 15 del capítulo 5 de Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Va a hablar de esto en el versículo 18. Y aquí Pablo usa una ilustración o un ejemplo para hablar de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Versículo 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y vemos una E mayúscula hablando del Espíritu Santo. Para entender este pasaje de Escritura necesitamos entender un poco del trasfondo, del contexto cuando Pablo estaba escribiendo esto. En los días bíblicos, en la historia humana, en este tiempo no era muy saludable beber agua, dependiendo de donde usted vivía, porque la agua tenía mucha bacteria, habían muchas enfermedades que las personas, ellos contrataban del agua que bebían. Entonces, a veces, dependiendo de donde usted vivía, era mejor para su salud usted beber vino, para que el alcohol en ese vino mate a la bacteria o las enfermedades que usted ponía dentro de su cuerpo por el agua que tomaba. Pero necesitamos entender que en este tiempo del mundo no tenían un sistema para filtrar o purificar el agua como tenemos el día de hoy. Además de eso, en este contexto, en los días bíblicos, el vino no tenía el porcentaje de alcohol que tiene el día de hoy, que el vino contiene el día de hoy. También por muchos avances tecnológicos que desarrollaron durante la historia del mundo. Entonces, necesitamos entender eso para interpretar este pasaje correctamente. Así que, en otras palabras, en conclusión, a veces, dependiendo de donde usted vivía, a veces era más saludable para usted beber vino que no tenía tanto alcohol en vez de beber agua para contratar una enfermedad, ¿verdad? Porque no tenían los antibióticos y todas las medicinas que tenemos el día de hoy. Por eso Pablo le dice a Timoteo en otro pasaje de Escritura que beba un poco de vino para su estómago, para que no se enferme porque era bueno para su salud. Entonces, en estos días bíblicos, para usted embriagarse o para usted emborracharse, usted tenía que beber muchísimo vino y tenía que hacerlo a propósito para emborracharse. No era porque, de nuevo, el contenido, el porcentaje de alcohol en vino en estos días bíblicos no era tanto como el día de hoy por los avances tecnológicos que tenemos. En otras palabras, lo que Pablo nos quiere enseñar es que necesitamos, para ser cristianos, que estamos llenos del Espíritu Santo, es algo que necesitamos hacer a propósito. Es algo que continuamente necesitamos hacer durante nuestro día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Necesitamos pasar tiempo con Dios y ser llenos y dirigidos por el Espíritu Santo. Es algo que tenemos que hacer
a propósito. También necesitamos entender que la gramática en el griego, en estos versículos en el texto original, nos ayuda a interpretar y entender mejor este pasaje. Vamos a observar 4 cosas de la gramática de este pasaje para ayudarnos a interpretarlo correctamente. Número 1, el verbo que se usa para la palabra o el verbo lleno está en el plural, no en el singular. Implica que todos nosotros como creyentes podemos ser llenados. Todos pueden ser llenos del Espíritu Santo. De nuevo, como hablamos en la lección pasada o antepasada, la llenura del Espíritu Santo no es para algunos cristianos sí y algunos no. La llenura del Espíritu Santo es algo que está disponible para cada creyente, cada persona que es salva. Esta es una verdad para todos. Usted necesita ser llenado del Espíritu Santo. Yo necesito ser llenado del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios para todo creyente. Número 2, el verbo usado para ser lleno en este pasaje está en el tiempo del presente, estar lleno. Lo que implica que es, en el griego, es algo que necesita ser una acción continua, como estaba hablando hace algunos minutos, que ser llenos del Espíritu Santo es algo que necesitamos hacer o necesitamos estar llenos de Él continuamente. Es una acción continua, una acción repetida, algo que haces una y otra vez a lo largo de tu día. Todos necesitamos aire para vivir. La única forma de hacerlo para que el aire llegue a nuestros pulmones es respirar. La respiración es algo necesario en la vida de cada ser humano, ¿verdad? La persona promedio respira por lo menos 21,600 veces al día. De la misma manera, nosotros como cristianos, el Espíritu Santo es como aire para los pulmones de nuestra fe, para los pulmones del creyente, para vivir una vida cristiana verdadera. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo durante el día entero. Es una acción continua. Número 3, pero necesitamos entender esto. Próximo, número 3, el verbo que se usa para ser lleno, hablando del Espíritu Santo, es un verbo pasivo, no activo. Implica que esta llenura del Espíritu es algo que nos es dado. Los verbos pasivos en la gramática es cuando nosotros, en vez de hacer la acción del verbo en esa oración, estamos recibiendo la acción. No es algo que usted hace, es una acción que usted recibe. Así que en la vida del creyente, no es por nuestro propio esfuerzo que nos llenamos del Espíritu Santo. La clave es, como Pablo dice en Romanos el capítulo 12, que debemos de nosotros presentar nuestra vida, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Y después, al nosotros presentar nuestra vida, darle tiempo a Dios en su horario, en su día, usted someterse a Él y a su voluntad. Y es decir, Dios, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, lléname a mí, transfórmame a mí. Es nosotros presentar nuestra vida a Él para que Él haga su transformación y que Él nos llene en nuestra vida. Pero no es algo que nosotros podemos hacer por sí mismos, es algo que recibimos de Dios. Para ilustrar esto, déjenme ayudarlos a entender esto con una ilustración. Voy a agarrar una jarra de agua para ilustrar esta verdad. Así que aquí tengo una vasija llena de agua, ¿verdad? Esta agua va a representar el Espíritu Santo. Esta esponja nos va a representar a nosotros como creyentes. Cuando somos salvos, aprendimos en la última lección, somos bautizados o sumergidos en el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque recuerde que la palabra bautismo en el Nuevo Testamento significa inmersión. Pero cuando somos sumergidos o estamos ahora en el Espíritu Santo, ¿verdad? Como creyentes. Pero lo que estoy haciendo ahora es que yo estoy apretando esta esponja. Y por el esfuerzo que yo estoy haciendo, la agua no está llenando a esta esponja. De la misma manera, a veces nosotros
no hemos soltado o no hemos sometido el control de nuestra vida a Dios y a su Espíritu. Y muchas veces, como no hemos cedido ese control al Espíritu Santo, porque nosotros tratamos de vivir nuestra vida cristiana en nuestra propia fuerza, de acuerdo a nuestros esfuerzos. Especialmente como hispanos, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a trabajar y nosotros ganarnos todo en nuestra vida. Yo entiendo, porque de la misma manera yo fui criado de la misma manera. Pero así no trabaja la vida cristiana. Usted no puede alcanzar la salvación por su propio esfuerzo, por sus propias acciones. La salvación es un regalo, es un don de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es un don de Dios, de acuerdo a la gracia de Dios. Pero muchas veces tratamos de vivir nuestra vida cristiana de esta manera. Tenemos el Espíritu Santo, pero porque no le hemos cedido el control de nuestra vida a Dios, porque estamos tratando de vivir nuestra vida cristiana, practicar nuestra fe por medio de nuestro propio esfuerzo. Pero para ser lleno del Espíritu, ¿qué necesito hacer? Necesito yo cederle control a Dios y soltar mi vida y dejar que Él me llene, que Él haga su proceso de transformación, que Él me santifique. Esto es una ilustración para ayudarnos a entender que la llenura del Espíritu Santo no es de acuerdo a nuestro propio esfuerzo. La llenura del Espíritu Santo, esto es algo pasivo, es algo que Dios hace en nuestra vida. Ahora, necesitamos nosotros, de nuevo, como dije, presentarle nuestra vida a Dios, hacer tiempo, crear tiempo, separar tiempo en nuestro horario para dejar que Dios nos llene, ¿verdad? Pero no debemos de vivir nuestra vida cristiana de acuerdo a nuestro propio esfuerzo. Necesitamos soltar, cederle control a Dios y que su voluntad se haga en nuestra vida, no nuestra propia voluntad. Entonces, la experiencia de ser lleno del Espíritu es exactamente así. Decides ceder el control a Dios. Cuanto más te aferres a tu vida, planes e ideas, lo más que vas a impedir lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Pero en el momento en que sueltes el control, le cedas el control a Dios, el control de su Espíritu vuelve a inundar nuestra vida. No pienses en ser lleno del Espíritu como una experiencia extraña o mística. Piensa en la llenura del Espíritu Santo como la forma en que usted, como creyente, debe de vivir todos los días, cada momento del día. Número 4, la cuarta observación de la gramática de Efesios 5, de este pasaje. El verbo para lleno, para la palabra que se usa lleno, es imperativo, implica que es una orden. Dios, la voluntad de Dios, como leímos en Efesios 5, es que cada creyente sea lleno de su Espíritu y que nosotros vivamos de esa manera. Es una orden que Dios nos da porque es algo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y cierro esta parte de la lección con esta oración o este dicho. El bautismo del Espíritu Santo nos coloca en la posición para recibir su poder. El bautismo del Espíritu Santo nos coloca en la posición para recibir su poder. Pero la llenura del Espíritu Santo permite que día a día caminemos en su poder. La llenura del Espíritu Santo permite que día a día caminemos en su poder todos los días. Próximo, hablemos de algunas señales de la llenura del Espíritu Santo. En el día de hoy en la iglesia, estoy hablando de la iglesia generalmente hablando en el mundo entero, todos nosotros que somos creyentes,
Creemos que Jesús es el Hijo de Dios que murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día, y hemos puesto nuestra fe en Él y solamente y únicamente en Él para nuestra salvación. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, en creyentes el día de hoy, hay algunas señales y enseñanzas falsas de la llenura del Espíritu Santo. Y después vamos a ver qué nos dice la Biblia, que son señales verdaderas al exterior que ocurren por lo que pasó en el interior cuando el Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu Santo y Él nos llena. Son señales falsas de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a aclarar algo de la confusión. Número 1 es el emocionalismo. El emocionalismo, que es la emoción o el sentimiento que no son necesariamente parte de la llenura. ¿Qué quiero decir con eso? Algunos dicen que para demostrar que estás lleno del Espíritu Santo tienes que saltar de alegría, tienes que llorar lágrimas de cocodrilo, tienes que gritar, tienes que chillar, tienes que levantar las manos, tienes que saltar, tienes que expresar esa emoción de esta manera. Pero necesitamos recordar y entender que las personas responden a experiencias de diferentes maneras. Todo el mundo es único, todos somos diferentes y todos expresamos nuestras emociones de las ocurrencias de nuestra vida de maneras diferentes. Por ejemplo, cuando usted va a una boda, ¿verdad? Podemos observar esto en una boda. Algunas familias son muy formales durante la boda. Otras familias lloran y otras personas lloran muchísimo durante una ceremonia. Otros se ríen y otros no pueden dejar de hablar, ¿verdad? El decir, pongan atención a esto, el decir que tienes que sentirte o expresarte de esta manera es imponer tu personalidad en la relación de otras personas con Dios. Otro ejemplo, yo tengo un hermano menor. Mi hermano menor tiene una personalidad más carismática que yo, se expresa de una manera diferente, es muy carismático con las personas, más que yo. Yo soy más un poco introvertido porque soy más como mi mamá, ¿verdad? Entonces nos expresamos de maneras diferentes, aunque la misma cosa esté ocurriendo en nuestra vida. Entonces, nunca juzgue su vida cristiana de acuerdo a sus emociones o sus expresiones. Nunca mire a otra persona y diga, bueno, esa persona cuando estamos cantando los días domingos como un cuerpo, como estamos alabando a Dios juntos, esa persona no levanta sus manos, entonces esa persona no tiene el Espíritu Santo. De ninguna manera, eso no es verdad. La Biblia nunca nos dice eso. Entonces, tenga cuidado. Ahora, ¿estoy diciendo que las emociones son malas? No, no es lo que estoy diciendo. Yo creo que Dios nos dio emociones. Cuando usted lee la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, especialmente en el Antiguo Testamento, usted ve que Dios se expresa por medio de emociones. Y las emociones son algo hermoso que Dios nos ha dado para experimentar nuestra vida diaria. Pero nunca juzgue la vida de otra persona o nunca juzgue la fe de otra persona o que otra persona es lleno del Espíritu Santo o no de acuerdo a la expresión de su emoción. Entonces, próximo, otra señal falsa que buscamos para la llenura del Espíritu Santo es la habilidad excepcional. Dios obra dentro del marco de nuestras limitaciones y habilidades naturales. Eso tiene que ver un poco con el último punto. Todos somos diferentes. Dios nos ha dado límites, nos ha dado dones y talentos a cada persona. Nunca juzgue la vida de otra persona de acuerdo a su vida propia. El Espíritu nos llena
y nos provoca y nos guía a hacer las cosas hasta rutinarias en nuestra vida. Necesitamos entender que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con las cosas simples y rutinarias de nuestra vida todos los días. Un ejemplo, cuando yo llego a mi casa después de trabajar, ¿verdad? A veces estoy cansado, a veces he tenido un día difícil donde he lidiado con muchos problemas y todo, pero cuando llego a mi casa, yo debo de ser un esposo que es lleno del Espíritu Santo y amar a mi esposa. Entonces, cuando yo llego a la casa y le pregunto a mi esposa cómo fue su día y la escucho de todas las ocurrencias de su día y todo lo que pasó y esto que lo otro, yo para darle tiempo a ella y escucharla a ella, eso es algo que puede ser algo que es un producto de la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Cuando yo ayudo a mi esposa y lavo los platos, eso es ser un esposo que es lleno del Espíritu Santo, que está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, el expresar el amor a mi esposa de maneras pequeñas, eso es algo rutinario de mi día, que también es una expresión de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, prácticamente hablando, cuando en nuestro empleo, nuestro trabajo, cuando usted se somete a su jefe, y a veces le enseña misericordia a otro trabajador, a su compañero de trabajo, que le habló de una manera y cuando usted no le responde de esa manera, eso es enseñarle misericordia y eso es un producto de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando vamos a nuestro empleo y trabajo y trabajamos duro y nosotros somos un buen ejemplo de la vida de Cristo a otras personas, eso es ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver únicamente con las cosas grandes de nuestra vida, pero también con las cosas rutinarias de nuestra vida diaria. Otra señal que no deberíamos de buscar o juzgar para la llenura del Espíritu Santo es una carisma personal. Se malinterpreta como la llenura del Espíritu Santo. Como estaba hablando anteriormente, mi hermano es alguien que es bien expresivo, ¿verdad? Pero solo porque yo no tengo la carismática de mi hermano o de otras personas, no significa que yo no estoy lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Algunas personas tienen personalidades más expresivas o atractivas más que otras personas, pero eso no tiene nada que ver con ser lleno del Espíritu Santo. De nuevo, ¿estoy diciendo que es malo tener una personalidad expresiva o carismática? No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Dios nos ha creado a todos diferentes y no debemos de juzgar la llenura del Espíritu Santo en la vida de alguien de acuerdo a su personalidad. Otra señal falsa que buscamos de la llenura del Espíritu Santo es la tranquilidad de mente y espíritu. Hay creyentes en la historia de la iglesia que han sido héroes de la fe, gigantes de la fe, que son llenos del Espíritu, pero también han experimentado frustraciones, desalientos y decepciones. A veces nos preguntamos, ¿las personas que están llenas del Espíritu Santo experimentan problemas y dificultades como otras personas? Sí. Miremos la vida de Pablo. Cuando Pablo fue, apedreado y casi se murió, ¿verdad? Y él fue perseguido por su vida. Cristo mismo fue crucificado. Cristo vivió una vida que estaba llena del Espíritu Santo. David, ¿verdad? Que fue perseguido por Saúl y Saúl lo quería matar. Y David no había hecho nada malo. Esto era una injusticia en la vida de David. Pero solo porque usted si está lleno del Espíritu Santo, no significa que usted no va a experimentar problemas, frustraciones y hasta tentaciones. Cristo mismo fue guiado por el Espíritu al desierto y fue tentado. Pero sí es verdad que cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a lidiar con esos problemas, con esas frustraciones y esas tentaciones. Entonces, solo porque usted es lleno del Espíritu Santo no significa que no va a experimentar problemas, frustraciones y hasta tentaciones.
Otra señal falsa que buscamos para la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. A lo largo de la historia de la iglesia, algunos cristianos hablaban en lenguas cuando estaban llenos del Espíritu, pero otros no. Todo cristiano que es lleno del Espíritu Santo no significa que va a hablar en lenguas. Eso ocurrió en días bíblicos, tal vez ocurre el día de hoy, no voy a decir que no, pero solo porque usted no habla en lenguas no significa que no es lleno del Espíritu Santo. En ningún sitio en la Biblia dice eso. ¿Algunos hablan en lenguas cuando están llenos del Espíritu? Por supuesto. Solo lean, por ejemplo, Hechos el capítulo 2. Pero ¿todo el mundo tiene que hablar en lenguas cuando está lleno del Espíritu? Por supuesto que no. Simplemente lea el capítulo 9 de Hechos, donde Pablo es lleno del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es uno de los muchos dones que el Espíritu da, pero cada vez que elevamos un don por encima de los otros dones de importancia, nos dirigimos por un camino que hace que algunos se sientan orgullosos porque tienen ese don y otros se sienten dudosos porque no lo tienen. Le doy un ejemplo, ¿verdad? En nuestra iglesia. Nuestra iglesia tenemos al pastor Freddy, que es un tremendo predicador y maestro de la palabra de Dios. Tenemos al pastor Moisés, ¿verdad? Que es un tremendo predicador también y maestro de la palabra de Dios. Solo porque usted no tiene una plataforma para enseñar la Biblia o predicar la Biblia, no significa que usted no tiene el Espíritu Santo. Y tampoco significa que estos hombres que Dios le ha dado una plataforma para predicar la palabra o le ha dado el don de enseñanza o predicación de la palabra, solo porque usted tenga otro don no significa que esos hombres son más importantes en el cuerpo de Cristo que usted. Hay hombres en nuestra iglesia que estacionan carros, cuidan de carros en el estacionamiento. Hay damas que trabajan en nuestras guarderías. Hay damas que nadie conoce en nuestra iglesia, que cada vez que una familia o una persona es operada o está enferma, le llevan comida durante la semana para cuidar de ese miembro del cuerpo de Cristo. Eso es un don también. El don que usted tenga es importante. Cada miembro del cuerpo de Cristo es importante y cada don que el Espíritu da para la edificación de la iglesia es importante. Un don no es más importante que otro don. Tengamos cuidado de buscar ciertos dones para ser llenos del Espíritu, porque es el Espíritu que otorga esos dones, no nosotros mismos. Algunas falsas enseñanzas acerca de lo que acompaña la llenura del Espíritu Santo es una libertad de problemas. De nuevo, solo porque usted está lleno del Espíritu Santo no significa que no va a experimentar problemas. Otra es una libertad total de la tentación. De nuevo, solo porque usted es lleno del Espíritu Santo no significa que no va a experimentar tentaciones. Después veamos cuáles son algunas señales bíblicas de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia que son señales exteriores que van a ocurrir cuando somos llenos del Espíritu Santo al interior? ¿Qué sí dice la Biblia? Número 1 son los dones del Espíritu. Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En este capítulo, y por tiempo no vamos a ir versículo por versículo, pero en Primera de Corintios, el capítulo 10, 11, 12, también en Segunda de Corintios también, Pablo habla mucho de los dones espirituales, también habla de los dones espirituales en Romanos. Y vemos que Pablo nos enseña que el propósito de los dones espirituales son otorgados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, para servir a otras personas. Los dones del Espíritu no son para nosotros mismos, no son para nosotros ser orgullosos o creer que somos mejores que otras personas. Los dones del Espíritu Santo son para servir a otras personas. También
Otra señal bíblica de la llenura del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo que Él produce en nuestra vida. En Gálatas, el capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A medida que te ves creciendo en tu capacidad de amar, creciendo en el gozo del Señor, vas a experimentar también la bondad de Dios y vas a ver la bondad de Dios ser producida en tu vida. Estás viendo los resultados de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es como un árbol, ¿verdad? Para que un árbol crezca y produzca fruto, toma mucho tiempo. Entonces no te desanimes al crecer y al caminar diariamente en tu vida cristiana, porque estos dones del Espíritu o el fruto del Espíritu va a tomar tiempo para que el Espíritu Santo crezca y produzca esos frutos en tu vida. Una ilustración que me encanta pensar es como hispanos, ¿verdad? Yo crecí en el Caribe. Y una de mis frutas favoritas son los mangos, ¿verdad? Entonces, a algunas personas les gustan los mangos verdes. A mí no me gustan los mangos verdes, me gustan los mangos maduros. Pero para uno comer un mango maduro, toma mucho tiempo que usted necesita permitirle a ese árbol para que madure ese mango. Cuando te ves creciendo en estos aspectos de tu carácter, es una señal de la presencia del Espíritu en tu vida. En Gálatas 5 se presenta la vida llena del Espíritu como lo opuesto a la vida egoísta y pecaminosa. A medida que estés lleno del Espíritu de Dios, tu carácter va a cambiar. Como en la ilustración del mango, el Espíritu Santo va a madurar y va a crecer tu fe a través del tiempo. Por último, entonces, una señal bíblica de la llenura del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos da poder para testificar y compartir el Evangelio a otras personas. Me encanta ver a mí el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Pedro, cuando Cristo lo llamó para seguirlo a él como un discípulo, Pedro era un hombre que era un cobarde, ¿verdad? Pero después de que es lleno, él recibe el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo, vemos el coraje que tiene Pedro para compartir y testificar el Evangelio, que se levanta y empieza a predicar en una multitud de personas y más de 3,000 hombres fueron salvos. Eso no fue por la habilidad de Pedro, pero fue por la llenura del Espíritu Santo que lo transformó y le dio a él el coraje y el poder para testificar y esparcer el Evangelio de Dios. De la misma manera, el Espíritu Santo produce o nos da su poder en nuestra vida. Yo, como usted tal vez, soy bien tímido, soy una persona tímida, pero el Espíritu Santo me ayuda a mí a testificarle a otras personas de Él. Tal como ustedes, yo, cuando el Espíritu Santo pone a alguien en mi camino, ya sea mi vecino, una persona que yo veo en el supermercado o a través de mi día cuando estoy haciendo mis quehaceres y corriendo mandados y cosas así, el Espíritu Santo me ha puesto personas en mi camino y me da como un empujoncito, ¿verdad? Y me dice, hey, habla con esa persona, cuéntale de mí, dale el Evangelio a esa persona. Y yo soy tímido y no lo quiero hacer, pero el Espíritu Santo me da su poder y tengo que recordar que Dios no nos ha dado el espíritu de miedo, ¿verdad? Pero Él nos ha dado su poder para nosotros poder testificarle a otras personas. Entonces, el Espíritu nos da su poder en nuestra vida. También tenemos el poder del Espíritu Santo cuando Él nos llena, aunque a veces no nos sentimos muy poderosos. Todos tenemos que tener mucho cuidado de definir nuestra fe o nuestra identidad en Cristo de acuerdo a nuestras emociones y a nuestros propios pensamientos.
Porque tenemos que recordar, Pablo nos dice en 2 Corintios, que cuando somos débiles, ahí es que el poder de Dios se demuestra en nuestra vida. 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces nos sentimos débiles, pero solo porque nos sentimos débiles no significa que no tenemos el Espíritu o que no podemos ser llenos del Espíritu. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De nuevo, tenga mucho cuidado de definir su fe o su identidad en Cristo de acuerdo a sus emociones y a sus propios pensamientos. Pablo nos enseña en Corintios que necesitamos llevar todo pensamiento cautivo al conocimiento de Jesucristo. No deje que sus emociones lo guíen a usted en su vida. Uno de mis profesores es un hombre que el día de hoy enseña acerca de la formación espiritual y es un profesor en Biola University en California. Y él dijo esto, él dijo, las emociones son buenos indicadores de lo que está pasando dentro de nosotros, en nuestro corazón, pero son líderes o guías horribles en nuestra vida. Entonces, no estoy diciendo que cada emoción, solo porque usted sea una persona emocional y todos tenemos emociones, solo porque usted experimente emociones no significa que es algo pecaminoso, pero no debemos de dejar que nuestras emociones nos guíen, que sean líderes en nuestra vida. Nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones. También a veces necesitamos someter nuestras emociones al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Y entonces, para concluir, todos nosotros como cristianos somos pinturas de una obra maestra en la que el artista maestro todavía está trabajando. Recuerden que el Espíritu Santo todavía está trabajando en nuestra vida. A veces necesitamos ser pacientes, ¿verdad? Tal como ese mango que necesita tiempo para madurar, para ser algo dulce. De la misma manera, toma tiempo para el Espíritu Santo. En su proceso de transformación no es algo de la noche a la mañana, es algo que toma tiempo. A veces para animarse usted mismo, es bueno nosotros a veces tomar tiempo para reflexionar y mirar nuestra vida y ver las victorias que Dios ya nos ha dado, ver las oraciones que Dios ya ha contestado, ver los cambios y la transformación que Dios ya ha producido en nuestra vida. Les conté en la última lección o en las últimas lecciones que he estado siguiendo a Jesús como un discípulo de Jesús por 12 o 13 años. Y yo, al ver quién yo era antes, el día de hoy soy una persona bien diferente, pero tomó mucho tiempo, día tras día, presentándole mi vida a Dios como un sacrificio vivo y dejar que el Espíritu Santo haga su cambio, su transformación, que Él trabaje en mi vida. Yo era una persona muy orgullosa, era una persona bien temerosa, era una persona que estaba adicto a la lujuria, era bien vanidoso, yo era bien idólatra en mi vida, era bien egoísta y engañoso en mi vida. Pero poco a poco, la luz de Dios empezó a echar fuera las tinieblas de mi vida, echar fuera esos pecados de mi corazón, de mi interior, y me cambió del interior al exterior. El problema es que muchas veces queremos cambiarnos del exterior al interior, pero así no es que trabaja Dios. Dios quiere, el Espíritu Santo quiere llenar tu vida, tu alma. Él quiere tomar todo en tu vida y cambiarlo y transformarlo para ser como Jesús. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, te quiere llenar, pero necesitamos cederle el control a Él. Y necesitamos preguntarnos, ¿qué área en mi vida no le estoy cediendo control al Espíritu Santo? ¿Y por qué? Tal vez sea porque nosotros erróneamente pensamos que, bueno, yo puedo producir una mejor vida que Dios puede producir. Y eso es una mentira de Satanás que nos decimos a nosotros mismos. No te puedes imaginar la vida que Dios te quiere dar,
Pero antes de alcanzar esa vida que Dios te quiere dar o cumplir los propósitos de Dios en tu vida, necesitas dejar que el Espíritu Santo te llene y te transforme. Porque Él te quiere cambiar de adentro para afuera para darte la vida que Él siempre ha querido que usted y que nosotros tengamos. Y eso es ser llenos del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Gracias por tomar tiempo para ver esta lección. Disculpe que fue más larga que las otras, pero era mucho contenido que era importante cubrir el día de hoy. Nos vemos en un grupo o nos vemos en la próxima lección.